Está en juego mucho a partir de este incendio, no solo el dolor intenso que padecen las familias de personas que fueron a un lugar de entretenimiento, un entretenimiento socialmente discutible, pero legalizado, legitimado. Y están abiertas las posibilidades de que la causa de este acto provocado, provenga de enemigos de los dueños u operadores del lugar, o que los dueños del lugar hayan sido doblemente víctimas, primero de extorsión y luego de negarse a pagar la extorsión. En Ciudad Juárez, muchos negocios, en Tampico y otras ciudades tamaulipecas, ha habido casos de incendio de negocios cuyos propietarios o se hartaron de pagar la extorsión o ya no pudieron, y entonces han incendiado los establecimientos. Hay una versión ahí que pues no sé si es leyenda urbana o qué, de que alguno de los socios, no se dice el nombre, fue secuestrado, fue levantado y pagaron 10 millones de pesos por su rescate, pero él ofreció que si lo dejaban vivo les iban a dar 10 millones, pero que les daba otros 10 millones en un plazo, como para garantizar que efectivamente lo liberaran y no nada más recibieran el primer pago. Y que al llegar ahí había miembros de otra banda rival, ahí ya asentados, aposentados o jugando, disfrutando ahí en las instalaciones, que se reconocieron y que luego fueron por los bidones de gasolina para incendiar. Pero volvemos un poco a lo que tú planteabas al principio. Yo creo que este asunto pone en cuestionamiento muy serio la operación de todos estos lugares. Porque además no producen tantos empleos como se dice, porque son negocios automatizados, son las puras máquinas las que están funcionando allí. Le pueden producir a lo mejor mucho al gobierno, pero uno se pregunta, para las cifras del gobierno, estas son cantidades gigantescas, pero para las cifras que maneja un gobierno, si son realmente indispensables o no, y con todo el riesgo que están conllevando, ¿no? Claro, y el gasto en seguridad. Claro. La protección que la población requiere es costosa, y no se justifica el ingreso que se obtiene a través de los casinos. Hablamos desde el principio del veneno de la corrupción asociado a la violencia criminal en sí misma. Aparentemente, este Casino Royal en Monterrey operó en condiciones precarias. Lo que se ha mostrado ahora con este violentísimo y terrible episodio es que carecía de puertas de salidas de emergencia. Como suele ocurrir, ¿verdad? Para ganarle espacio a las maquinitas. A las maquinitas y a las mesas de otros juegos, y a las mesas donde se sirve comida, porque es otro aspecto en el que tenemos que reparar. La violencia particularmente visible y sentida en los últimos 2 años en que ha gobernado Rodrigo Medina, pero que viene del gobierno de su antecesor, ha disminuido considerablemente la vida nocturna en Monterrey y la zona conurbada, los municipios aledaños. De modo que el negocio se ha trasladado a la tarde. ¿Por qué ocurre a las 4 de la tarde el atentado del jueves pasado? Porque había una mayor concentración de público, había familias, había menores comiendo. Yo no sé si el permiso para abrir casinos incluye una autorización para servir comida, para servir como restaurante, pero el hecho es que estaba ocurriendo. No, ocurre porque es un incentivo que ellos dan. Me parece que ya ellos observan cuánto estás jugando
y a partir de cuánto estás jugando te ofrecen comida y hasta bebidas alcohólicas gratis entre comillas, porque te están esquilmando en las maquinitas, como ocurre en otros lugares, y en función de eso te ofrecen gratuitamente bebida y comida. ¿Pero eso justificaría que hubiera niños allí, Ricardo? Había familias. No, por supuesto que no. No, había por familias, supuesto que no. señoras embarazadas. Sí. Por lo menos una señora embarazada. Bueno, el hecho es que la autoridad municipal, encabezada del trienio anterior por Adalberto Madero, un alcalde panista, como lo es también Fernando Larrazábal, el actual presidente municipal, actuó con mucha manga ancha con los casinos en general y con este en particular, dejando de lado la protección civil que la autoridad municipal está obligada a vigilar. Entonces, en los dos extremos de la situación, la autorización para que haya un casino y la vigilancia municipal y estatal para que funcione de manera adecuada, tenemos probablemente corrupción y corrupción de gobernantes de un partido. Por eso el gobernador Medina, la noche del jueves mismo, repartió culpas a diestra y siniestra al gobierno municipal panista, al gobierno federal panista, tratando de quedar a salvo como priista que es. Miguel Ángel, lo que razonas me lleva a mi vez a un planteamiento. Nadie discute, creo que está clarísimo, que estamos ante confrontaciones sin límite de bandas que se pelean territorios y negocios. Ese es un hecho que nadie puede negar. Pero también estamos ante la práctica imposibilidad de los gobiernos para cumplir con el mandato fundamental de todo gobierno como parte de un Estado, la protección de la vida, la certeza de la seguridad de las personas. Sí, lo que tú planteas es este cuestionamiento que se ha revivido a partir de los movimientos como el de paz con justicia. Así es. Y dignidad, pero el propio planteamiento de la UNAM, seguridad y justicia, pero en democracia. Que el planteamiento es, ¿qué es más importante? ¿Combatir a los malos o proteger a los buenos? Sí. A como haya lugar, sí, a como haya lugar. Y bien, a lo que quiero llegar es a esto. La seguridad de las personas no tiene que ver necesariamente, con la vigilancia policíaca o militar. No, porque eso sería el extremo de la protección o de la búsqueda de la seguridad. La seguridad de las personas está dada por el cumplimiento previo e irrestricto de todas las leyes que rodean a la comunidad o que son parte o base de la vida comunitaria. ¿Quién autorizó? ¿Quién autorizó? La operación. ¿Por qué se llevaron a cabo casino? Todos estos negocios? ¿Qué fue lo que se descuidó? ¿Qué tienen que ver las administraciones municipales con el incumplimiento de las leyes? ¿Por qué ahora se echan unos a otros la pelota? Porque todos incumplieron la ley. Y esa es la peor manera de descuidar la seguridad de la sociedad y de las personas, el incumplimiento de la ley. La policía y las Fuerzas Armadas solo vendrían a buscar una protección posterior, como venir a decirnos, lo comentábamos Miguel Ángel en algún momento, bueno, ahí ocurrió ya el desastre, pero llegaron las fuerzas de seguridad a acordonar. ¿Esta es la seguridad? Si la seguridad es previa. O llegaron después, 2 horas después, miembros del ejército a explorar la zona. Sí, muchas gracias. Para ver si encontraban a los criminales allí. No. Los criminales se quedaron a una cuadra después de cometer su a esperar a ver qué pasaba. Perdón, la inseguridad se finca en el incumplimiento y la violación de las leyes. Y en labores de inteligencia también. Bueno, también, de acuerdo. Desde el punto de vista policial, sí. En labores de inteligencia. No saben quién está detrás. Pero en la vida cotidiana, el cumplimiento del Estado y de los gobiernos de proteger la integridad de las personas se da por el cumplimiento de la ley.
aunque no tengan que ver con la policía en un momento dado. Y eso es lo que falla desde hace muchos años en nuestro país. Es un país donde se viola la ley todo el tiempo, a toda hora, por todo mundo, incluidos los ciudadanos. Hay una cultura de la ilegalidad Sí. que nos ofende. Por eso cobra sentido un llamamiento que ha hecho Ramón Alberto Garza, un periodista regiomontano, Sí. que dirigió El Norte y Y Reforma, y Reforma. ahora tiene un sitio electrónico de información y periodístico en general. Publicó un editorial llamado No tenemos derecho a llorar y hace recaer la principal responsabilidad en la sociedad que acude a los casinos, que ha hecho un tan buen negocio de los casinos, y propone Ramón Alberto Garza que se expropien los casinos, que ya no se den nuevas autorizaciones y que se expropien los casinos, lo cual lleva inevitablemente a recordar el ejemplo que dio el presidente de Lázaro Cárdenas cuando expropió casinos y los convirtió en escuelas, que es una aspiración de una sociedad sana, en vez de un lugar donde probablemente se delinque o se propicia la delincuencia. O al menos la ludopatía, como tú dices, ¿no? Recordemos desde Dostoyevsky y El Jugador, o sea, no estamos en esas condiciones. Cuando se vino la discusión de los casinos se habló muchísimo de eso. Claro. ¿Te acuerdas? ¿No? Decían, es que Las Vegas es bueno. Sí, pero son condiciones totalmente diferentes, ahí no había nada. Inventaron eso para crear una ciudad. En fin, son cosas muy distintas, ahí hay espectáculos, hay otro tipo de cosas. Aquí es nada más que en un centro, en cualquier lugar de una ciudad, que eso es muy distinto a todo un concepto completo como se tiene en Las Vegas, se esquilma la gente. O sea, aritméticamente tú sabes que no tienes posibilidad alguna de ir contra la casa. Están diseñadas las máquinas para darle un 70-30, un 80-20 de posibilidades a la casa y un 20 al que va a apostar. O sea, el gobierno sabe perfectamente que son negocios para quitarle el dinero a la gente. Desplomar. Punto. Entonces, no es lo mismo, Miguel Ángel. No pueden argumentar esas cosas ellos. A propósito de esa ludopatía, que es un problema social ya, hay una nota del periódico Reforma al día siguiente, el viernes por la mañana, al día siguiente del crimen, que verdaderamente también hiela la sangre. La gente que fue a jugar al día después, siguiente la gente fue a jugar, a llenar otra vez los estadios. En la noche misma, perdón. Pero la nota da cuenta de la noche pero anterior. vamos a tener que interrumpir esto, que es muy Quisiera. importante.